Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a Estudiemos Juntos. Hagamos este domingo diferente. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y voy a usar la pizarra porque vamos a tratar algunos puntos que yo considero que son importantes para cualquier inicio en nuestra vida. Es decir, cuando nosotros iniciemos un matrimonio, una empresa, un ministerio, cuando iniciemos una amistad, cuando nosotros iniciemos, no sé, cualquier cosa. Por eso le pusimos a esta enseñanza el principio o el inicio, porque aquí empieza Pablo a salir a sus viajes misioneros. De hecho, este capítulo 13 del libro de Hechos se le conoce como el capítulo en donde Pablo inicia su primer viaje misionero, donde está el primer viaje misionero descrito. Y le digo que es importante el principio porque para que se inicie algo, tienen que darse ciertas cosas. Es decir, tú no puedes iniciar una relación matrimonial si primero no fueron novios. Y no puedes iniciar un noviazgo si primero no fueron amigos. Una empresa, tú no puedes iniciar una empresa si no tienes algunas cosas básicas para tener la empresa. Desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista en cuanto a los recursos. Yo no soy administrador de empresas, pero sí entiendo que también la Biblia habla de que quién es aquel que va a construir algo y no se sienta primero y empieza a cotizar los gastos, es decir, si va a terminar lo que está iniciando. Es decir, que este capítulo 13 es para ti que estás queriendo iniciar algo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu empresa. Es importante que miremos y notemos cómo el apóstol inició ya con libertad sus salidas a la administración. Me gusta mucho el pensamiento del principio porque aunque Pablo desde el principio tenía ganas, porque eso dice la Biblia, que él inmediatamente que después de que le cayeron las escamas de los ojos, estaba hablando del capítulo 9 del libro de Hechos, dice la Biblia que cuando le cayeron las escamas de los ojos, inmediatamente el apóstol empezó a predicar, a enseñar y a hablar de Jesucristo, al punto que la gente se confundía y le tenía temor a él, porque acababan de verlo, o mejor dicho, la última vez que lo habían visto encarcelando a cristianos. Es decir, el deseo Pablo lo tenía, pero no porque tenés el deseo de hacer algo significa que lo tenés que hacer. Es decir, que puedes querer hacer algo y tenés el recurso, tienes la libertad, tienes muchas cosas, pero ¿qué cosas, qué aspectos bíblicamente hablando se necesitan para poder iniciar algo en nuestras vidas? ¿Cuáles son los requerimientos bíblicos para que nosotros podamos iniciar algo? Y vamos a tratar de ver esto a la luz del primer viaje de Pablo. Vuelvo a la carga. Aunque hayan deseos, aunque haya recurso, la Biblia no nos da la libertad para hacerlo solo con eso. Jesús, él tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Cuando fue a la boda de Caná de Galilea, Jesús tenía 30 años. Pero usted no va a pensar de que Jesús, cuando tenía 28 años, no miraba endemoniados. Usted no me va a decir que cuando Jesús salía a la calle con José y salía a traer la madera para hacer las mesas, porque era carpintero, el oficio de paterno era la carpintería. Y usted no va a creer de que Jesús, cuando iba a hacer algún mandado, cuando Jesús iba a algún lado, no miraba a algún enfermo, algún endemoniado, alguna persona que pudiera sanar. Claro que sí. Jesús sabía quién era, pero él no, porque tenía el poder para hacerlo, no porque quería hacerlo, empezó a ministrar sanidad y liberación. Él, me imagino que miraba a algún enfermo y él quería hacer algo, quería ayudar, quería ministrar libertad, liberación a los endemoniados, quería darles sanidad, quería
que él quería manifestarse, pero él mismo dijo en la boda de Caná de Galilea, no es mi tiempo. Es decir, que él inició, porque allí en las bodas de Caná de Galilea empezó el ministerio de él, pero para que iniciara el ministerio, para que tuviera un principio su ministerio glorioso, tuvieron que pasar ciertas cosas que bíblicamente hablando es lo que vamos nosotros a tratar de estudiar usando los primeros 3 versículos del capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Yo no pretendo que usted se convenza. Yo lo que pretendo es enseñarle y que el Espíritu Santo a usted le ponga, si esa es una instrucción divina o es un deseo de Julio González, para que usted inicie algo. Ok. Quisiera leerlo primero, vamos a leerlo, porque son 3 versículos bastante cortos, pero después vamos a empezar a espigar, vamos a tratar de ir separando para entender el fluir o lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos en esta hermosa noche. Bienvenidos a Estudiemos Juntos todos los domingos a las 21 horas. Nos dedicamos para tener este tiempo. A los que no conocen Biblia, a las personas que siempre han querido estudiar la palabra y no ha habido alguien o con quien les enseñe o poder interactuar, bueno, le invito a que usted esté con nosotros todos los domingos y aparte un tiempo, busque una Biblia, un cuaderno, un lápiz y sobre todo si tiene alguna pregunta, pues hágala y posteriormente pues yo le voy a poder responder pues ya de una manera personal. Dice la Biblia, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, este versículo es bastante, bueno, estos 3 versículos son bastante grande en información respecto a los principios. Primero quiero enseñarle algo. Primero quiero decirle y explicarle por qué razón dice Efesios capítulo 4 que él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a lo que nosotros le conocemos como la mano poderosa de Dios. Dice la Biblia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Apóstol, que es el que cubre los 5 dedos. El apóstol puede llegar a tocar los 5 dedos. Es el único dedo que puede llegar a cubrir todos los dedos. El profeta es el que señala. El evangelista es el que tiene mayor alcance porque es el que sale. Por eso es el dedo medio. El pastor es este dedo, el donde se pone el anillo, porque lo que va a preparar el pastor es a la novia del Cordero. Es decir, es el ministerio del compromiso. Y número 5, no menos importante, es el ministerio magisterial o magistral, que es el que destapa los oídos, el que nos hace oír a Dios, el que nos hace entender a Dios. Entonces, usando este pequeño ejemplo de lo que el Señor levantó, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada dedo tiene una utilidad. Todos están en la misma mano y esta es la poderosa mano de Dios, a la cual debemos de humillarnos para que seamos exaltados cuando sea tiempo. Porque si no nos humillamos a un hombre, o mejor dicho, si no reconocemos autoridad de un hombre, mejor dicho, ¿cómo podemos reconocer la autoridad de alguien que no vemos? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Ahora bien, ¿por qué razón la Biblia, cuando inicia el apóstol Pablo, menciona únicamente a 2 ministerios? Por favor, lea conmigo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, pareciera ser que esta iglesia de Antioquía era una iglesia
era una iglesia bastante madura. La iglesia de Antioquía es una iglesia que tenía un nivel diferente que muchas otras iglesias. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted se recuerda, dice la Biblia que dice en versículo 27 del capítulo 11, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, que pareciera ser que esta iglesia es una iglesia que tenía un nivel diferente que otras. Es que hermano, debemos de entender que no todas las iglesias tienen el mismo nivel. Por eso es de que a veces no se comprenden ciertas cosas. Pero no estoy tratando de ensalzar a ningún ministerio. No vaya a pensar de que estoy tratando de decir que mi iglesia tiene un nivel mayor que el suyo. No estoy diciendo eso. De pronto su iglesia tenga mayor nivel que el mía, que la iglesia donde me congrego. Pero sería lo normal, porque dentro del círculo de las iglesias del Señor Jesucristo, hay iglesias que no tienen el mismo nivel, es decir, que no tienen la misma capacidad que otras. Y no me refiero a la capacidad física, en donde usted puede pensar, bueno, es cierto, la iglesia de allá solo le caben 100 personas, pero en aquella iglesia le caben 1500. No me refiero a la capacidad física únicamente, aunque esa no es lo más importante. Me refiero a la capacidad espiritual. Me refiero a la capacidad de tener un testimonio del Cristo y del Cristo resucitado. A eso me refiero. En otras palabras, no todos tienen el mismo trote, la misma enseñanza. Por ende, no todos tienen la misma alimentación. Ok. Eso se mira se mira fácilmente en lo literal. No todos los hermanos tienen la misma nutrición. No todos los hermanos tienen la misma salud. No todos los hermanos de una misma familia tienen el mismo gusto. Es decir, son diferentes. No se le puede exigir a todos lo mismo, porque no todos tienen la capacidad para poder digerir ciertas cosas. La iglesia de Antioquía era una iglesia que había mucho ministerio, había mucho don. Pero lo que me ocupa en este momento es que dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Mire, habían dos ministerios que los menciona. El ministerio profético, profetas, y habían maestros. Ahora, lo interesante de esto es que es la razón por la cual solamente menciona a dos ministerios. Y a los que menciona traen un encriptado, digamos, traen escondido una información. Porque si usted mira el contexto del pueblo hebreo, ellos no conocían apóstoles. Ellos no conocían a un pastor. Ellos no conocían, me refiero al Antiguo Testamento. Porque para hablar con Dios, ellos no tenían la intervención de un pastor, aunque sí habían pastores, pues claro, Abraham pastor, había muchos pastores. Pero para tener comunicación con Dios, solo conocían un ministerio, y el ministerio que ellos conocían era el ministerio profético. De hecho, cuando querían hablar con Dios, querían los reyes saber que si iban o no iban a la guerra. Querían el pueblo de Israel saber si Dios estaba de acuerdo con tomar una decisión. Querían saber qué había pasado o qué iba a pasar. Dice la Biblia que ellos solamente consultaban a los profetas. Por esa razón es que un hombre llamado Saúl, cuando Dios ya no le habló, eso lo dice la Biblia en los libros de Samuel, dice que cuando Dios ya no le habló a Saúl, dice la Biblia que Saúl fue a consultar con una pitonisa, con una, digámoslo así, el lado opuesto a un profeta, que era una adivina, la adivina de Endor. Y ella claramente le dijo, yo sé que tú has venido. O sea, era, bueno, dejando por un lado quién era ella. Lo que quiero explicarte es de que ellos solo conocían al ministerio los profetas. Y cuando la Biblia menciona que Pablo, para poder salir en su primer viaje, tenían un fundamento profético.
Yo no trato de explicarte o de decirte o de enseñarte que tiene que haber un profeta ahí en la casa, porque tendría que explicar qué realmente es un profeta. Un profeta no es el que anda profetizando únicamente. Un profeta no es aquel que dice el futuro o que dice lo que sucedió. Un profeta es más que eso. Un profeta sabe lo que Dios está haciendo, porque la Biblia dice que hará algo Dios sin primero decírselo a sus siervos, los profetas. No está hablando de un hombre, no está hablando de un hombre que sepa, está hablando de una ministración profética. Es decir, que tú, aunque no eres un profeta, si tú le das oportunidad a la ministración profética, estás rayado. Es que la gente, cuando uno dice profetas, está pensando, no, yo conocí un profeta, que decía, pedía pisto, porque está pensando en el hombre, pero dice la Biblia que esta es la mejor ministración profética. Eso lo dice el Nuevo Testamento, que la palabra profética más segura es esta. Es decir, que la palabra misma no te está diciendo no tomen en cuenta lo profético. Tal vez hay un montón de profetas falsos, eso no lo discuto. Pero la administración profética es una necesidad inherente de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia menciona que habían profetas, estaba diciendo había dirección. Cuando la Biblia dice que en la iglesia de Antioquía había muchos profetas, es porque está diciendo implícitamente había palabra de Dios, había dirección de Dios, porque el profeta lo que hacía, en cierto modo, era dar la dirección. El profeta era aquel que decía agarren para allá, o háganlo de esta manera. Era el profeta el que decía ahora tienen que mostrar esto, hacer lo otro, dejar esto, soltar esto, ir a tal lugar, hacer esto, decir esto. Es decir, que había una dirección. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para iniciar algo en nuestras vidas es tener una dirección. Yo recuerdo que hace muchos años yo fui a una reunión, yo estaba bien jovencito, yo fui a una reunión y en la reunión dijo el pastor, yo creo que fue un pastor que se llama Moisés Méndez, yo lo he mencionado. Es un pastor que tiene, yo lo bendigo mucho al siervo. Él una vez preguntó, ¿quiénes de ustedes se van a casar? ¿Quién de ustedes se quieren casar? Dijo, éramos solo jóvenes. Y todos levantamos la mano, algunos hasta los pies levantaron. Todos quieren casarse. Sí. Ok, ahora, ¿quién quiere casarse para ser feliz, hermanos, en esta vida? ¿Quién quiere ser feliz y quiere casarse para alcanzar su felicidad? Todos levantaron la mano. Y a todos nos regañó. Bueno, no nos regañó, nos corrigió y nos dijo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Que uno no se casa para ser feliz. Uno se debe de casar para hacer feliz a alguien más. Y la otra persona que te va a juntar contigo y se va a casar contigo, su pensamiento es casarse no para ser feliz ella, sino para hacerte feliz a ti. Si tenemos ese pensamiento los dos al casarnos, vamos a ser felices, porque yo no voy a estar peleando mi felicidad. Mi felicidad la va a proyectar alguien más. Aunque la gente, no, usted no debe depender de nadie para ser feliz. Bueno, serán ellos. Pero realmente nosotros necesitamos, hermano. Y si tú buscas tu felicidad en tu matrimonio, te vas a topar con que no vas a lograrlo. No vas a lograrlo porque te vas a volver envidioso. Te vas a volver de aquellos que quieren todo. No, yo esto no, yo así lo quiero hacer. No, yo así soy. No, y así me conociste. No, así me gusta a mí. No, entonces, ¿para qué te casaste? Porque para ser como tú quieres, mejor te hubieras quedado solo o sola. Tú te casaste para ser feliz a la persona que está enfrente de ti. Bueno, yo no sé ni por qué estoy hablando del casamiento, hermano, pero lo que te quiero decir es de que una de las cosas que debes de tomar en cuenta para poder iniciar algo en tu vida es tener dirección, o lo que la Biblia menciona, ministerio profético. Habían profetas como primer punto de la iglesia en donde empujarían a Saulo, en donde enviarían a Saulo, había dirección. Dios hablaba. Porque ellos tenían el concepto que si hay un profeta, ahí hay palabra de Dios. Cuando a un hebreo tú le mencionas que hay un profeta en casa, ellos lo relacionan inmediatamente con palabra de Dios.
Por eso antes a los profetas se le acercaban y le decían a los profetas, ¿hay palabra de Dios? Y los profetas algunos decían, no, no hay palabra. Sí, sí hay palabra. No como ahora, ¿va? Que se inventan, ¿va? No, sí, siempre hay palabra. No, no, a veces Dios calla. Y si no me cree, revíselo en tantos profetas que él tiene en la escritura y que lo describe. Número 2, dice que habían maestros. Ahora, este es otro aspecto importantísimo para poder iniciar algo en nuestras vidas. Porque no es suficiente tener la dirección. Sabes lo que quieres hacer con tu negocio. Sabes lo que quieres hacer con tu vida. Sabes hacia dónde va tu matrimonio. Cuando tú no tienes la dirección precisa, qué es lo que quieres, vas a tener la desgracia, porque no es gracia, la desgracia en terminar en el lugar en donde nunca pensaste estar. Pero cuando te determinas que tu matrimonio sea diferente, cuando te determinas que tu ministerio sea diferente, cuando te determinas que tu educación a tus hijos va a ser diferente, no como todos, tu ministerio diferente, no como todos, tu matrimonio diferente, no como todos, la educación de tus hijos diferente, no como, cuando tú te determinas y tienes una dirección clara, la hiciste, el 50%. Hay gente que tiene dirección clara. Hay empresas multinacionales, multimillonarias, que saben lo que querían. Por ejemplo, esta Blockbuster, esta cadena de alquileres de video VHS, películas de VHS. Empresas como Nokia, empresas empleadas como IBM. Ellos sabían lo que querían y tuvieron éxito. Ellos querían, IBM quería ser la marca pilar de la electrónica en las computadoras en los años 60, 70 y lo lograron. Tenían dirección. Ellos sabían lo que querían. Esta empresa, no sé si se llama Blockbuster, es una empresa que tú ibas ahí y alquilabas cualquier cantidad de películas en VHS. En el formato VHS, unos discos como este vuelo. Y ahí tenías un montón. Y tú llegabas, te lo llevabas a tu casa. Y cuando la mirabas en la noche, querías ir 10, 11 de la noche a dejar la película. Había un buzón y tú metías la película y ya estuvo. Tenías membresía y todo. Y lo lograron. Habían habían cientos de negocios en todo Estados Unidos. Fue exitoso. Yo fui un par de veces. Había un Blockbuster aquí en la capital de Guatemala, en un centro comercial que se llama ay Dios, ¿cómo se llama esto? Frente a Tical Futura. Ahí había uno. Yo creo que fui 2 veces aún. Ya le estoy diciendo mi edad, hermano. Y hermano, yo tengo hace muchos años que me da el sol. Allá va. Tampoco soy tan viejo, hermano, pero sí ya tengo un par de años que me pega el sol. El sol de justicia, sobre todo. Ellas tenían dirección. Ellas sabían lo que querían. El problema es que no tenían maestro. Y dice la Biblia que en esa iglesia donde Pablo iba a salir, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, 13:1 del libro de Hechos, que había en la iglesia profetas y maestros. El profeta ya vimos. Sabían qué querían, sabían hacia dónde iban, sabían la dirección. Pero el magisterio, ¿por qué? ¿Por qué no menciona al pastor? ¿Por qué una iglesia? No sé, ¿no le parece extraño eso? ¿Por qué no mencionaron al pastor? Y había en la iglesia de Antioquía un pastor que lo envió. ¿No le parece extraño? O el evangelismo, porque el evangelismo es el que saca a la gente. Es el dedo mire. Por eso es el más grande. No sé si lo logra ver. Es el más elevado, es el que... ¿Y por qué no dice que habían pastores y evangelistas? El pastor porque es iglesia y el evangelista porque es el que impulsa. No, dice que habían profetas, dirección, y había maestros. Ahora, ¿a qué me refiero con maestros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar con estos 2 ministerios? Donde Pablo empezó, donde inició su primer viaje, sus viajes misioneros. Bajo el fundamento del ministerio, profético y el ministerio magisterial o magistral. Ahora, ¿por qué maestro? Porque necesitamos
que nos enseñen lo que Dios está diciendo. ¿Cómo así, hermano Julio? Le explico. Yo recuerdo que al principio el pueblo de Israel se reunía en un tabernáculo. Pero antes de reunirse en un tabernáculo, se empezaba a reunir en ciertos lugares. Por ejemplo, en el monte Sinaí, en Elim, se reunían, acampaban. Y cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les dio un cambio. Ahora ya no se van a reunir en cualquier lugar, sino que ahora yo le voy a dar a Moisés las directrices, las normas para hacer un tabernáculo. Usted no crea que salieron con el tabernáculo cargándolos desde Egipto. Ellos en el camino Dios les enseñó. Es decir, que ellos en el camino aprendieron qué era el tabernáculo. Y después de estar en el tabernáculo, les enseñó cómo se hacía el altar de bronce, la fuente de bronce. Les enseñó cómo se hacía el arca del pacto, cómo tenían que hacer el lugar, el atrio, cuántas bases tenía el atrio, las cortinas del lugar santo, el lugar santísimo. Tenían que entrar en cierto modo y a una hora y en cierto lugar. Y todo esto lo aprendieron. Había un maestro. No estoy hablando de una persona. Mire, hermano, yo quisiera que usted me comprendiera que no estoy hablándole de una persona. Yo no le estoy diciendo que usted sea amigo de un profeta, que empiece a buscar en redes sociales profetas anónimos a la orden. No, le estoy diciendo que la administración profética, que es la dirección que Dios le da, que es la palabra profética más segura. Cuando usted toma en cuenta en su vida esto, está dejando que la administración profética invada su vida, y eso le da a usted el 50% de seguridad de que si inicia algo será exitoso. Vuelvo a la carga. Si usted absorbe, adopta, recibe, jala, cree, no sé ni cómo decirle, la administración profética, usted tiene un 50% que lo que inicie será exitoso. Hermano Julio, eso es un blasfemo. ¿Cómo dice que la Biblia solo da el 50%? Sí, porque necesita que alguien se la explique. Por eso una de las razones que Dios me permitió entender es de que este programa sería para poder explicar. Y eso no es que el maestro sea Julio González, es la administración magisterial. Es decir, que es la administración, es la parte de Dios que nos enseña el tabernáculo. Y después de estar en el tabernáculo, qué lindo, todo hermoso, se acostumbraron. Y de repente vino un hombre llamado Salomón que levantó un templo. Ya no era un tabernáculo, ya no era algo que se quitaba, se ponía, porque el tabernáculo era movible, ¿usted se recuerda? Agarraban las cortinas y las enrollaban los coatitas o los hijos de los gersonitas, Merari. Ellos los encargados de trasladar el tabernáculo. Pero de repente vino un rey llamado Salomón y ya no hizo tabernáculo, que él levantó un templo hermoso. Y tenían que volver a aprender que ya no iba a moverse el tabernáculo. Ahí ya se quedaban sin trabajo los gersonitas, los Merari, los meraritas, los coatitas, que eran la tribu de Leví, eran los que Dios había apartado para poder usar su vida y llevar y trasladar el tabernáculo. Pero cuando ya era fijo, ya no tenían chance. Ellos ya no tenían que volver a trasladar el arca del pacto ni quitar, porque ya era una construcción formal que hizo este rey. Entonces tuvieron que volver a aprender algo. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo: yo ya no habito en templos hechos de manos de hombres. Tuvimos que volver a aprender que ahora ya no está encerrado en un cajón. Ahora Él está habitando en nuestro corazón. Pero antes de habitar en el corazón, tuvimos que aprender que Él vino
Dice que Emmanuel, que Dios está con nosotros. La personalización de Dios estaba en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Lo tuvo que enseñar. Le preguntaron, muéstranos al Padre y vamos a creer. Y Jesús le dijo, ay Dios, ¿cuánto tiempo tengo de estar con vosotros y no me habéis aún conocido? Es decir, que tuviéramos que aprender que antes de estar Dios Jesús aquí, primero estuvo fuera de nosotros. Y ahora tenemos que aprender. Es decir, que el ministerio magisterial es importantísimo para iniciar algo. Tú puedes tener la dirección, puedes tener el recurso, pero si no te enseñan cómo cambiar. Eso fue lo que pasó con esta cadena de Blockbuster, esta cadena. Ellos sabían que tenían una dirección, pero empezaron a salir los DVDs y los tronaron. En un DVD podían meter 4 o 5 películas. Y ellos en un cassette tenían que estar limpiándolo, dándole vuelta con una máquina, retrocediéndolos. Aunque lo hacían rápido, porque estaba ya terminada la cinta. Alguien lo había devuelto sin darle vuelta, como los cassettes que habían antes. Ahora en un disco no importa, no tienes que estarle dando, ay, yo ya terminé la película, bueno, regresala. No. Algunos de ustedes ni vieron ese tiempo. Pero ellos no tuvieron el maestro que les dijera, bueno, ahora vamos a hacer un cambio, aleluya. Vamos a cambiar estos cassettes por DVDs. Es decir, que todas las empresas, por ejemplo, Nokia fue una empresa multimillonaria. Fueron los primeros teléfonos que salieron. Los famosos frijolitos, el StarTAC, es decir, que bueno, era de Motorola el StarTAC, pero lo que le quiero decir es de que tuvieron que transformarse. La BlackBerry tronó. ¿Cuántos de nosotros no anduvimos con BlackBerry, así creído, ¿verdad, hermano? Que hasta caminábamos así, porque teníamos nuestra BlackBerry, ¿verdad, hermano? O este Z10, una BlackBerry que era touch. ¡Ja! Dios mío, era lo último. Tronó. Porque el sistema operativo de la BlackBerry fue superado por los Android. No digamos por el iOS, por los Mac, por la manzanita. O sea, ¿qué es lo que te trato de decir? Que aunque hubiese dirección, necesitas a alguien que te enseñe cómo caminar. Jesús no solamente te dice, váyanse por allá. Jesús te dice, síganme. Y eso es lo que dice Pablo, lo que yo hago, háganlo ustedes también. Hermano, que ya se me fue el tiempo. Bueno, entonces ahora, ¿y dónde están los apóstoles? Bueno, si usted se recordará, aquí arriba, usted dirá, pero ¿y los apóstoles? Claro, esta era una iglesia apostólica. Es decir, que los que estaban a cargo, por decirlo así, eran apóstoles. Esta iglesia fue fundada por el fundamento apostólico. Es decir, que no es que el ministerio apostólico no estuviera. No lo dice. Pero ellos estaban sobre los profetas y sobre los maestros. Ahora, ¿qué pasa con el ministerio pastoral? Bueno, realmente esto es algo que tal vez me quede acá y el otro domingo siga con esta parte. Mire, solo estamos en un versículo, pero es importante hacerle esto, enseñarle esto para usted que está queriendo iniciar algo en su vida. ¿Por qué no está el ministerio pastoral? ¿Por qué era iglesia? Bueno, le quiero decir algo. Realmente, ¿qué cree que se da primero? ¿Qué es lo que usted cree que bíblicamente se debe de hacer? Poner un pastor en un lugar, conseguir un local, buscar un cuarto, una bodega, un edificio y que la gente llegue, o es diferente, o primero llega la oveja, empieza a llegar la gente y con la necesidad de la gente se levanta un pastor. ¿Usted qué cree que es lo bíblico? ¿Cómo se debe de manejar esto? Según como usted piense. Le voy a decir lo que se nos ha enseñado. Primero, se tiene que buscar un lugar. Se tiene que comprar las sillas, el equipo, el sonido, conforme las necesidades, y ya estoy listo. Ahora que vengan. Es como decir, voy a tener un bebé, pero primero voy a comprar las pachas.
Porque ¿cómo voy a comprar las pachas? ¿Cómo voy a tener un bebé sin pachas? Pero fíjese que según la Biblia no es así. Los pastores fueron levantados según la necesidad de las ovejas. Es decir, que las ovejas aparecieron y después aparece el pastor. Porque nosotros somos como muy... nos da temor, eso es. Somos muy faltos de fe. Que queremos estar como el mono. ¿Va? Yo no me suelto. No suelto mi cola si no agarro otra rama. No, yo no me suelto. Y ahí estoy con la cola agarrada. Y, hermano, perdone, pero el ministerio no es así. Los pastores no se mencionan porque Pablo iba a salir a predicar. Oiga, Pablo no iba a comprar Pablo iba a predicar. Es decir, que la visión apostólica es enviar, no es centralizar, es descentralizar. Pero la visión pastoral es cubrir cuando hay necesidad. Fundamentar una iglesia. ¿Cómo se fundamentaba? Bueno, ir a las casas, visitar hogares, visitar colonias, predicar en los mercados, predicar en... Yo no estoy diciendo que eso es la manera como Julio González quiere, sino esa es la manera en como yo lo veo en la Biblia. Perdóneme, pero no es lo que yo digo, es lo que la Biblia me enseña. Y no me lo enseña una vez. Dice que la iglesia de Éfeso creo que inició en un río, sentados en piedras. Es decir que cuando los pastores se levantan es porque ya hay gente. Ya tenemos tantas personas que están acercando. Ahora pongamos a alguien para que esa era la dirección. Entonces, el pastorado, oiga lo que le voy a decir ahorita, por favor, escúcheme. El pastorado era la consecuencia de la administración apostólica. Como el apóstol lo que hacía, el apóstol Pablo, es ir. Aquí es el primer viaje misionero, es iniciar. Y cuando empezaba a haber gente, enviaban a un hombre llamado Timoteo. Cuando había gente, enviaban a un hombre llamado Gallo. Es decir, que la expansión se originó y yendo. No que ellos vengan. No, se originó y yendo. Quiere decir que el pastoral o la administración pastoral fue la consecuencia de estas dos cosas. Y la visión evangelística fue también la consecuencia, porque el evangelismo simplemente es el deseo de compartir lo que tú ya encontraste. El evangelismo es el deseo de salir a predicar a aquel que te predicaron un día. Es ir y dar amor el que tú recibiste. Es ir y dar sanidad la que tú fuiste ministrado. Es ir y ministrar liberación la misma que a ti te ministraron. Eso es el evangelismo. El evangelismo no es ir a gritar, hermano. El evangelismo es accionar. Hay gente que no habla, pero está ministrando evangelismo. Hay gente que no predica, pero está ministrando evangelismo. ¿Qué es? Llevar las buenas noticias, que hay esperanza, que hay oportunidad, que hay sanidad. Ese es el evangelismo, llevar la oportunidad y la esperanza a donde no hay esperanza, a donde no hay oportunidad. No voy a evangelizar a una iglesia evangélica, pues yo vengo aquí, no, eso me da cosa a mí. Vamos a hacer una actividad evangelística, dice. El día del amigo, traiga a sus amigos. ¿Y por qué no van mejor? No, solo es un comentario, ¿va? No pretendo meterme en un lío, aunque creo que ya me metí, pero igual. Entonces, el evangelismo y el pastoral es la consecuencia. Es como un fruto. Y hay gente. Bueno, entonces levantemos un pastor. Jalemos un pastor. Oremos. A ver qué sucede. Bueno, y esta es la segunda parte, pero yo aquí me voy a quedar. Vamos a terminar el día domingo siguiente, que creo que es 22, con el versículo 2 y 3. 2 y 3 del capítulo 13. Porque lo puedo dar ahorita, pero no tengo ¿cuánto? Tengo que 15 minutos. Y quiero tener un poco más de tiempo para poderle expresar lo que considero que le puede servir para cuando esté iniciando algo.
Vuelvo a la carga. El ministerio pastoral y evangelístico es la consecuencia de una dirección y de una enseñanza. Y eso brotará algo hermoso que la gente va a quererse juntar, y ahí se levanta un ministerio pastoral y la evolución de querer salir y compartir a Jesucristo. Concluyamos. Según hasta este momento, ¿qué podemos ver que Pablo recibió para iniciar su primer viaje misionero? Pablo tenía las ganas de hacerlo. ¿Por qué, Señor? No porque me lo invento, lo sé porque la Biblia lo enseña. Pablo, inmediatamente después de que él recibe la luz, la revelación o la apertura o la señal de sus ojos, dice, no lo digo yo, lea capítulo 9 del libro de Hechos, inmediatamente predicaba a Jesucristo, dice. Inmediatamente predicaba a Jesucristo. Entonces el deseo lo tenía, pero él no salió, no, ahora yo me voy a ir. No, espérese. No sea impulsivo, no sea almático. Es que ya tengo el dinero, tengo las ganas, tengo todo. Momento. Hay cosas que son más importantes que el pisto, que el recurso. Hay cosas que son más importantes que el deseo de quererlo hacer. Claro que sin deseo estamos fritos. Y sin el recurso económico material también. Pero no tanto, fíjese, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Aleluya. Y si es algo de Dios, va Dios a dar el recurso para que esa obra se realice. ¿Qué es lo que él vio? Pablo lo que vio fue que tenía dirección. Pablo, en el tiempo que estuvo, porque no voy a creer de que del advenimiento del Espíritu Santo hasta este tiempo de su primer viaje habían pasado unos meses. No, hermano, habían pasado ya años. Estamos hablando que habían pasado décadas desde que el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia. En Hechos capítulo 2 para el capítulo 13 habían pasado décadas, ya habían pasado años. Pero Pablo, en todo ese tiempo, desde que estuvo matando a cristianos, según lo que dice Hechos capítulo 6, cuando estuvo en la muerte de Esteban y él consentía que lo mataran, él aprendió. Pero él lo que necesitaba no era tener ganas. Él lo que necesitaba no tener el recurso. Él lo que necesitaba es tener la dirección divina. No la dirección de un hombre, hermano. La dirección divina. Cuando tú, a pesar de que la Biblia te dice cómo hacer las cosas, pero buscas a un hombre que te aconseje, para mí es como visitar a la bruja de Endor. Saúl sabía, porque tenía la Torá. Saúl sabía lo que debía de hacer. Él sabía que no debía consultar con brujos. Él sabía que no debía de hacer eso. De hecho, andaba matándolos. ¿Qué pasa? Entonces yo lo que le quiero explicar es de que Pablo necesitaba tener dirección clara de lo que quería hacer. Tú, cuando inicias lo que quieres hacer, tienes que saber por qué lo quieres hacer. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres levantar ese negocio? ¿Cuál es el sentido de vender panes, Julio? ¿Cuál es el sentido de salir a la terminal a vender pan? Ah, no, que yo quiero pisto. No, momento, no. Ese no es mi sentido. Yo le digo a Mildred, como salimos juntos a vender, yo digo, Mildred, ese no es nuestro sentido. Usted no es vendedora de pan. Usted sale a compartir el evangelio. Usted sale a hablar de Dios. Esa es la dirección que yo recibí de Dios. Una dirección. Ahora, en mi ministerio magistral, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y yo se lo he explicado a Mildred. Bueno, la manera es esta. Y 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16. Y ahí iniciamos. Y esto va a traer resultados hermosos. La necesidad de pronto de darle seguimiento a alguien, ministerio pastoral, de darle seguimiento a alguien. Ahora ya viéndolo como una empresa, y ahora ya vendiste esto, ahora ya hay gente que nos compra. Eso es un seguimiento, ese es el ministerio pastoral. Ahora vamos y mira, ¿quieres sus panitos? Ah, deme uno. Yo, por ejemplo, tengo unas personas, yo le decía a mi madre que yo tengo una persona, un hermano, es cristiano, por cierto. Él es dueño de una carnicería y en la cuadra donde yo arranco y me meto a la terminal, ahí tiene su carnicería y es el primero que todos los días me compra. Es más, a veces hasta me dice, mire, ahora ya no me lo dice, pero antes me decía, mire, ¿será que lo molesto? ¿Me puede dejar uno? Pero estoy muy ocupado, me dice.
No, no tenga pena, yo se lo dejo. Ahora solo paso, le digo, le dejo su pan. Ahí, porfa, me dice, ¿dónde mismo? Y ahora solo me mira, me dice, ¿dónde mismo? Me dice, le dejo su pan. Eso podríamos decir que es un ministerio pastoral, ya darle seguimiento, pero eso fue fruto de tener dirección. Eso fue fruto de tener una forma de cómo hacerlo. No de pasarse a la par y decir, sí, no, manera. Y llega un momento en donde se va a originar la expansión. Por uno te compran otros. Y para mí eso es como una administración evangelística. Compartir lo que uno ya da. Pero es una consecuencia. Nadie te va a compartir algo que no lo prueba, que no lo disfruta, que no le gusta. En los panes hay gente que le gusta, ay, qué rico, ¿qué le echa el pan? No le puedo decir, le digo yo. No le puedo decir porque si le digo la tengo que matar. Esta es una receta milenaria, le digo yo, y se pone a risa, ¿va? Y me dice, mire, vení, aquí está el pan que te dije. Llama a su compañera, a su vecina, a su hija, qué sé yo, del negocio. Ah, quiero probar. Ah, está bien usted. Va, ahora venga a dejar a mí también. Y ya se compartió. Eso es bien importante, es el ABC de la vida cristiana, hermano. Las bases fundamentales para poder iniciar algo. Que Dios te bendiga abundantemente. Tu hermano Julio González te espera el próximo domingo a las 21 horas para estudiar Hechos capítulo 13 del 2 al 3. Porque hoy solo... No, hombre, vamos a hablar todavía del 1 porque aquí hay algo que no lo mencioné, que otra lo estoy viendo. Bendiciones abundantes en esta semana. Que el Señor te sorprenda. ¿Y por qué tú no lo sorprendes también a Él? Que Dios te bendiga. Bendiciones.